Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 1. En la cocina de la mansión Eilul le pregunta a Sayia si tiene un hermano. Sayia está inquieta y asustada. La razón es el ataque con cuchillo de Mosein. Sayia le dijo a Eilul: no tenías un hermano y solo te dejaron frente a mí y se fueron. No sigas haciendo preguntas vacías, concéntrate en tu trabajo. Sayia había aprendido que Ates y Eilul son hermanos, pero quiere conocer el objetivo principal del asunto. Según Sayia, al conocer el objetivo principal del asunto será aún más fuerte y así podrá hacer acuerdos más rentables. Mosein está en el dormitorio y está en pánico. Mosein se dijo a sí misma: si Ates se entera de la verdad, elegirá como enemigo a mí y no a Aidar. Eilul está intentando recordar cosas constantemente. Mosein se hizo una lista de orden de muerte. En la lista primero está Sayia, luego Eilul y al final Ates. Por otro lado, en la empresa hay inquietud porque el proyecto de Azar ha sembrado semillas de discordia entre los de la empresa. Incluso el tranquilo y dócil Burak está enfadado por la reacción de Ates. Burak se ve a sí mismo como socio de la empresa y quiere hacer lo que quiera. Quizás Burak ha salido a su padre Aidar. También hay tensión entre Ates y Merkan. Ates sacó a la fuerza a Merkan de la empresa de repente y la llevó a una playa. Merkan está usando frases enfadadas criticando a Ates mientras Ates solo camina en silencio detrás de ella. O quizás Ates está haciendo lo correcto. Cuando las mujeres se enfadan, lo mejor es que los hombres se callen. Merkan le dijo a Ates que permanecía sin reacción. ¿Qué te pasa? ¿Estás siguiendo mis pasos? Ates sonriendo le dijo a Merkan: siempre seguiré tus pasos. Esto no era solo una frase, era el poder del amor. Merkan se dio cuenta de que estaba comportándose de forma absurda, corrió y se lanzó a los brazos de Ates. Merkan le dijo a Ates: eres un pesado y un salvaje. Ates le dijo a Merkan: si soy un poco así, quiéreme así. Merkan abrazó fuerte a Ates y le dijo: si te quiero y mucho y te querré. La pareja no agrandó un asunto simple y empezaron a divertirse en la playa. Ates escribió en la playa Mertes. Estas son las sílabas de sus nombres. Ates y Merkan no agrandaron un asunto simple, pero quizás por ahora. Las horas avanzaron. Ates y Merkan llegaron a casa. Sayia está deambulando por el jardín. Le tiene miedo a Mosein, pero también quiere sacar a la luz el asunto de Eilul. Sayia decidió usar a Merkan para que los eventos se desarrollen por sí solos. Ates se reunió con Semal en el despacho y puso las pulseras sobre la mesa. Semal le dijo a Ates: estas dos pulseras son iguales. ¿Acaso alguien nos está jugando una sucia trampa? Quizás esa persona es Aidar. Ates le dijo a Semal: alguien la dejó caer en esta mansión. Además, Aidar no puede hacer algo así. Porque Aidar huyó, quizás está muerto en algún sitio, no lo sabemos. Mientras la pareja seguía hablando, Eilul, que intentaba entrar en la habitación, escuchó las conversaciones. Ates le dijo a Semal: quiero saber quién entró y salió de la mansión aquella noche. Eilul luego entró en la habitación y le dijo a Ates: ¿quieren café? Ates dijo no y Eilul salió de la habitación. Ates le preguntó a Semal: ¿por qué estás triste y apagado? Semal le dijo a Ates: el tema es Demet, puede irse a la ciudad de Ankara. Ates le dijo a Semal: lo único que tienes que hacer es la voz de tu corazón. Se hizo de noche. Mientras Merkan examinaba el proyecto de Azar en el dormitorio, Ates entró en la habitación. Merkan, al ver la pulsera en el brazo de Ates, le dijo: te has vuelto a poner la pulsera. Ates le dijo a Merkan: este era el único lazo que me quedaba de mi hermana, nunca debí quitármelo. Por cierto, ¿por qué estás examinando este proyecto? Te había dicho que no lo quería. Merkan le dijo a Ates: tú me habías dicho que no lo querías y yo te había dicho que lo examinaría. Además, estás actuando muy duro.
Ates le dijo a Mercan: conozco bien a gente como esa, de esa mafia no sale nada bueno. Ates no tiene mucho efecto contra la obstinación de Mercan. Pero Ates puso en marcha su romanticismo. Ates le dijo a Mercan: ocúpate un poco de mí también, vamos al jardín porque el claro de luna se ve espectacular. Pero esto no fue muy efectivo. Mercan le dijo a Ates: déjame examinar un poco más el proyecto, luego vamos. Ates salió al balcón y le llamó la atención a Eylul, que caminaba de forma extraña en el rincón lejano del jardín. Ates salió rápido de la habitación para ir a su lado. Mercan se intrigó y también fue detrás de él. La mente de Eylul está borrosa, en los recuerdos del pasado hay arañazos dibujados en la pared. Ates y Mercan llegaron junto a Eylul y le preguntaron: ¿estás bien? Eylul parece estar en shock y le dijo a Ates: ¿cómo llegué aquí? Mercan le dijo a Eylul: ¿no sabes cómo llegaste aquí? Eylul está sorprendida, dijo no y se fue rápido de allí. Mercan le dijo a Ates: qué lástima por Eylul, mírala, tiene un trauma, vive situaciones así de repente. A la mañana siguiente, Mercan se ha duchado y se está examinando frente al espejo con una bata. En ese momento Ates entró en el baño y abrazó a Mercan. Ates le dijo a Mercan: te acostaste tarde anoche, no pudiste dormir bien. Mercan le dijo a Ates: si no pude dormir mucho, tú también estabas así. Ates se quitó la ropa y desató el cordón de la bata de Mercan. La pareja quiere vivir el placer de la sexualidad de la mañana. Mientras Ates y Mercan viven momentos apasionados, para Cemal y Demet, que llegaron temprano a la empresa, se viven minutos de acción. Cemal y Demet bajaron del coche frente al edificio de la empresa y de Demet a Cemal llegó una pregunta repentina. Demet le dijo a Cemal: ¿qué te pasa? Estás muy apagado en el coche, no hablaste nada. ¿O el problema es llevarme cada mañana de casa a la empresa? Cemal le dijo a Demet: por supuesto que no, y este tema ya lo habíamos hablado antes. Creo que aún no me he despertado del todo. Tú entra a la empresa, yo dejé el teléfono en el coche. Justo cuando Demet iba a entrar a la empresa, el hombre al que su hermano Nesir debía dinero le cortó el paso de repente. Demet le dijo al hombre: te mandé un mensaje, mañana recibirás tu dinero. El hombre agarró fuerte el brazo de Demet y le dijo: vine a recordarme. Cemal, al darse cuenta de la situación, corrió y atacó al hombre y empezó a golpearlo con fuerza. El hombre se sorprendió de lo que le pasaba, dijo: quiero mi dinero, hasta mañana, y se alejó de allí. Cemal, preocupado, le dijo a Demet: ¿estás bien? Demet le dijo a Cemal: estoy bien, por mi culpa entraste en peligro, yo les hago daño a todos, lo mejor es abandonar esta ciudad. Cemal no pudo decirle a Demet: no te vayas, y le dijo: haz lo más correcto para ti. Cemal era como una chica que se hacía de rogar, porque de ninguna manera puede hacer la confesión. Cemal actuará como un hombre y evitará que la mujer que ama se vaya. La continuación en la parte 3.